En la Copa Mundial, algo que se ha destacado a lo largo de los años, son los estadios, donde se albergan partidos importantes durante el torneo ya mencionado. Hay algunos que se quedaron y fueron remodelados, pero otros estadios no corrieron la misma suerte. El día de hoy, sabremos cuáles fueron esos estadios que actualmente ya no existen y que fueron sedes para la Copa Mundial. Sabremos por cada torneo, cuáles fueron esos estadios que ya no existen o terminaron en el abandono. Soy Link86, y estos son estadios mundialistas que fueron demolidos. Sin más, comencemos con el video. Para comenzar este recorrido de estadios demolidos, viajemos hasta los orígenes de la Copa del Mundo. Allí encontramos al histórico Estadio Pocitos, inaugurado en noviembre de 1921 y ubicado en el barrio de Pocitos, en Montevideo, Uruguay. Este recinto fue una de las sedes de la primera Copa Mundial de la FIFA, celebrada en 1930, y tuvo el honor de albergar dos de los encuentros inaugurales del torneo: Francia contra México, donde perdimos, y Rumania frente a Perú. Además, fue la casa del Club Peñarol hasta 1933. Sin embargo, a diferencia de otros escenarios históricos uruguayos, el Estadio Pocitos no logró sobrevivir al paso del tiempo. Durante la década de 1940 fue demolido y, con los años, el lugar que ocupaba terminó integrándose al crecimiento urbano de Montevideo, dando paso a una zona residencial de clase media. Así, el estadio desapareció por completo del paisaje, sin correr la misma suerte que el histórico Estadio Centenario o el Gran Parque Central, recintos que aún permanecen en pie y continúan siendo parte importante de la historia del fútbol uruguayo. Para la Copa Mundial de 1934 en Italia, encontramos dos estadios que hoy ya no existen, pero que formaron parte importante de la historia del fútbol. El primero es el Estadio Nazionale del BNF, ubicado en Roma. Inaugurado en 1911 y remodelado en 1928, este recinto multifuncional fue una de las principales sedes de la segunda Copa Mundial de la FIFA. En sus gradas se disputaron encuentros históricos, como la victoria de Italia sobre Estados Unidos en los octavos de final, la semifinal entre Checoslovaquia y Alemania, y la gran final entre Italia y Checoslovaquia, donde la selección anfitriona conquistó su primer título mundial en medio de diversas controversias, que aún son debatidas por los historiadores del fútbol. Además de su papel mundialista, el estadio fue utilizado como casa de los clubes Lazio y Roma durante varios años. Sin embargo, el paso del tiempo marcó su destino. Cerró sus puertas en 1953 y finalmente fue demolido en 1957. Por otro lado, se encontraba el Estadio Partenopeo, también conocido como Estadio Giorgio Ascarelli, localizado en la ciudad de Nápoles. Inaugurado en 1930, fue ampliado y remodelado para la Copa Mundial de 1934, aumentando su capacidad hasta las 40.000 localidades. Este estadio, que sirvió como hogar del Napoli, también recibió partidos del torneo mundialista, entre ellos Hungría contra Egipto y el enfrentamiento entre Alemania y Austria. Sin embargo, su historia tendría un final mucho más trágico. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Nápoles sufrió intensos ataques aéreos, y en 1942 el estadio quedó gravemente destruido por los bombardeos, desapareciendo para siempre como uno de los escenarios de aquel Mundial de 1934. Para la Copa Mundial de 1954 en Suiza, uno de los estadios más emblemáticos fue el Wankdorf-Stadion, ubicado en la ciudad de Berna. Inaugurado en 1925, este recinto fue durante décadas la casa del VSC Young Boys y uno de los escenarios deportivos más importantes del país. En 1939, el estadio fue remodelado para aumentar su capacidad, lo que le permitió convertirse años más tarde en una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA de 1954.
Durante el torneo albergó varios encuentros de la fase de grupos, además del intenso duelo de cuartos de final entre Hungría y Brasil, considerado uno de los partidos más polémicos y violentos de aquella edición. Sin embargo, el encuentro más recordado disputado en este estadio fue la gran final entre Alemania Federal y Hungría. Contra todo pronóstico, los alemanes lograron remontar el marcador y conquistar su primer título mundial, en un partido que pasó a la historia como el milagro de Berna. Tras el mundial, el Wankdorf Stadion continuó siendo un escenario de primer nivel en el fútbol europeo. Fue sede de la final de la Copa de Europa de 1961 y, décadas más tarde, de la final de la Recopa de Europa de la temporada 1988-89. Después de más de 75 años de historia, el estadio cerró un importante capítulo del fútbol suizo. El 3 de agosto de 2001 fue demolido para dar paso a un recinto más moderno, siendo reemplazado por el actual Stade de Suisse, que hoy ocupa el mismo lugar donde alguna vez se escribió una de las páginas más memorables de la historia de los mundiales. Ahora viajamos hasta España para hablar de uno de los estadios más emblemáticos de Madrid, el Estadio Vicente Calderón. Ubicado en el barrio de Imperial, fue inaugurado en octubre de 1966, y durante más de medio siglo se convirtió en el hogar del Atlético de Madrid. A lo largo de su historia, el recinto fue sometido a varias remodelaciones que modernizaron sus instalaciones y aumentaron su importancia dentro del fútbol español. Gracias a ello, fue elegido como una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA España 1982. Durante el torneo, el estadio albergó 3 encuentros correspondientes al Grupo D, donde participaron las selecciones de Francia, Austria e Irlanda del Norte. En aquella época, el Vicente Calderón contaba con una capacidad cercana a los 55.000 espectadores, consolidándose como uno de los escenarios más importantes del campeonato. Tras décadas de historia, el Atlético de Madrid inició una nueva etapa en 2017 al trasladarse al moderno Estadio Metropolitano. Con la salida del club rojiblanco, el futuro del Vicente Calderón quedó marcado. El histórico recinto cerró definitivamente sus puertas en diciembre de 2018, poniendo fin a más de 50 años de actividad. Poco después comenzó su desaparición física. Los trabajos de demolición arrancaron en febrero de 2019 y se extendieron hasta julio de 2020, borrando del paisaje madrileño uno de los estadios más reconocibles de España. En los terrenos que ocupaba se desarrolló un gran proyecto urbano, incluyendo un parque de aproximadamente 37 hectáreas, que transformó por completo la zona donde alguna vez se levantó el mítico Vicente Calderón. México 86, México 86. Ahora regresamos a México para recordar un estadio que ya no existe y que, de hecho, ya mencioné en mi video sobre estadios mexicanos abandonados. El Estadio Tecnológico de Monterrey. Ubicado en la ciudad de Monterrey y propiedad del Tecnológico de Monterrey, este recinto fue inaugurado en 1950 y pasó por numerosas remodelaciones a lo largo de su historia. Gracias a estas mejoras, llegó a contar con una capacidad de 36.485 espectadores y se convirtió en uno de los estadios más importantes del norte del país. Antes de recibir una Copa del Mundo, el inmueble ya había tenido experiencia internacional al ser una de las sedes de la Copa Mundial Juvenil de 1983. Posteriormente, fue seleccionado como sede para la Copa Mundial de la FIFA México 1986, compartiendo protagonismo en Nuevo León con el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza. Durante el Mundial de 1986, el Estadio Tecnológico albergó varios encuentros de la fase de grupos, incluyendo partidos como Argelia contra España y Marruecos frente a Polonia, además de otros encuentros del torneo. Más allá de los mundiales, el estadio es recordado por haber sido durante décadas la casa de los Rayados de Monterrey y del equipo de fútbol americano Borregos Salvajes, convirtiéndose en un escenario histórico para el deporte regiomontano. Sin embargo, el final de su historia llegó en la década de 2010. En 2015, los Rayados se mudaron al moderno estadio BBVA, dejando al Tecnológico sin su principal inquilino.
Poco tiempo después, el recinto cerró definitivamente sus puertas y en julio de 2017 comenzó su demolición, desapareciendo uno de los estadios más emblemáticos de Monterrey. En su lugar se desarrolló un nuevo complejo deportivo para el Tecnológico de Monterrey, incluyendo un estadio moderno destinado principalmente a los borregos salvajes, manteniendo viva la tradición deportiva de la institución. Y antes de que alguien lo pregunte, el estadio Nesa 86 no aparece en esta lista porque actualmente se encuentra en proceso de remodelación y adecuación para actividades relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que no puede considerarse un estadio abandonado ni desaparecido. Y para finalizar este recorrido por los estadios mundialistas que desaparecieron con el paso del tiempo, viajamos hasta los Estados Unidos para recordar al Pontiac Silverdome. Ubicado en la ciudad de Pontiac, dentro del área metropolitana de Detroit, en el estado de Michigan, este impresionante recinto fue inaugurado en agosto de 1975. En su momento destacó por ser uno de los estadios cubiertos más innovadores del mundo, con una capacidad superior a los 80.000 espectadores. Durante décadas fue el hogar de los Detroit Lions de la NFL, además de albergar algunos de los eventos deportivos y de entretenimiento más importantes de su época. Entre ellos destacan el Super Bowl XVI y el histórico WrestleMania III, considerado uno de los eventos más emblemáticos en la historia de la lucha libre profesional. En 1994, el Pontiac Silverdome alcanzó otro importante capítulo de su historia, al convertirse en una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos 1994. El estadio fue escenario del primer partido de Estados Unidos ante Suiza, además de varios encuentros correspondientes a los grupos A y B del torneo. Tras el Mundial, el recinto continuó siendo utilizado para diversos eventos deportivos, conciertos y espectáculos. Sin embargo, con el paso de los años comenzaron a surgir problemas económicos y estructurales. Aunque intentó mantenerse activo e incluso reabrió sus puertas en 2010, los elevados costos de mantenimiento y el deterioro progresivo de su característico techo terminaron afectando seriamente su viabilidad. Finalmente, el estadio cerró de manera definitiva en 2013. Durante varios años permaneció abandonado, convirtiéndose en una enorme estructura vacía que recordaba tiempos mejores. Su destino quedó sellado cuando en diciembre de 2017 comenzó su demolición, desapareciendo para siempre uno de los escenarios más icónicos del deporte estadounidense. Y así termina nuestro recorrido por algunos de los estadios mundialistas que, pese a haber sido testigos de momentos históricos del fútbol, hoy ya no existen. Aunque sus tribunas fueron derribadas y sus terrenos transformados, los recuerdos que albergaron seguirán formando parte de la historia de los mundiales para siempre. ¿Tú recuerdas alguno de estos estadios? ¿Alguna vez fuiste a dichos estadios en su momento o después del mundial? Puedes escribirlo en los comentarios. Y bueno, mis amigos aficionados, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado este video. Si me faltó otro estadio por mencionar, pueden escribirlo abajo. Y pues ya se está viviendo el ambiente de la Copa Mundial 2026, pues nos esperan varios partidos en este gran mundial. Pero bueno, suscríbanse al canal para más contenido, suscríbanse al canal secundario, no se olviden de apoyarme en mi cuenta de Ko-fi si les gusta este tipo de contenido, y favor de seguirme a mis redes sociales de aquí. Y sin más por el momento, nos vemos en un próximo video mundialista. Hasta luego, gente.